En esta primera charla de nuestros ejercicios, en este segundo día completo de nuestro retiro anual, después de haber contemplado el misterio de la inhabitación de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos quieren introducir en su propia vida, es lo mismo decir que en Él vivimos, nos movemos y existimos, o decir que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo inhabitan en el alma cristiana que está en gracia de Dios. Al final la realidad es la misma, es ellos en nosotros, nosotros en el misterio, en el seno de la Trinidad. Y esto no son palabras bonitas o palabras simplemente piadosas sin ninguna referencia. Esto es nuestra vida, esto es para lo que nacimos, esto es para lo que toda persona que ha venido a este mundo tiene derecho a conocer. Y es la misión de la Iglesia revelar los insondables misterios de Cristo a los hombres, nuestros hermanos. De ahí nace la vida y la misión de la Iglesia, de esta experiencia personal del amor de las tres personas divinas, de esta relación personal que se establece diferente con cada una de estas personas, porque la personalidad de cada persona divina es diversa. Así, ayer muy brevemente, porque esto no es un curso de teología espiritual ni cosa que se le parezca, contemplamos nuestra relación con la persona del Padre, que necesariamente para todo bautizado es filial, independientemente de nuestro lugar en la Iglesia. Hoy contemplamos, y lo contemplaremos a lo largo de varios días, nuestra relación con la persona del Hijo encarnado, de Jesucristo, el Verbo hecho hombre. Si es verdad que todo bautizado, independientemente de su lugar en la Iglesia, he dicho hace un momento, es necesariamente filial, la única manera en que la criatura, en que toda persona humana, repito, independientemente de nuestro lugar en la Iglesia, es siempre una relación filial, la de un niño, la de un papa, la de un casado, la de un soltero, la de una religiosa de clausura. La relación de toda persona con la persona del Padre es una relación filial. Yo creo que eso lo entendemos todos. Lo que yo creo que no tenemos tan claro, desde luego se escucha bastante poquito en la predicación, más aún me atrevo a decir, y sin ánimo de hacer un juicio de esta institución, porque gracias a Dios en este caso no la conozco de nada, que me parece que se explica muy poco y se habla muy poco de ello, es que la relación con el Padre es filial, pero la relación con Jesucristo de todo bautizado es una relación esponsal. Jesucristo se presenta a sí mismo frecuentísimamente con la imagen del esposo. Las parábolas son incontables y sus enseñanzas igual. El reino de los cielos se parece a un banquete que el rey dio para su hijo, para avisarnos de estar siempre preparados. Las vírgenes prudentes, miren, despierten, que llega el esposo. No digamos a lo largo de toda la historia de la revelación, de la historia de la salvación, desde el libro del Génesis al libro del Apocalipsis, usando una expresión un poco pedante de nuestras clases de teología, la clave hermenéutica para entender este misterio de la revelación de Dios en los 72 o 73 libros de la Sagrada Escritura de la Biblia, la clave hermenéutica es la clave esponsal, es la clave de interpretación de cómo Dios se ha revelado al hombre. Cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, los crea a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Es decir, aparece desde el comienzo la imagen esponsal. Si ellos son imagen y semejanza de Dios y los presenta como esposos, es porque la metáfora esponsal está en el mismísimo comienzo de la obra de la creación. Y si esto es al comienzo del libro del Génesis, vayan circulando por todos los
escritos del Antiguo Testamento, los evangelios, las cartas, y llegamos al capítulo 21, llegamos al final de la revelación, donde escuchamos la palabra de Dios que dice: vi la nueva Jerusalén, ¿recuerdan? Adornada como una novia, como una esposa. Ahí tienen, desde Adán y Eva hasta la nueva Jerusalén, es siempre la imagen esponsal. Es toda la humanidad, son todos los redimidos. Es la iglesia esposa la que se ha adornado. Toda la historia de la salvación es la historia de la obra de Dios que va preparando estas nupcias definitivas, estas nupcias eternas. No se puede entender la liturgia de la Iglesia, por ejemplo, si no es en clave nupcial, si no es en clave esponsal. Jesucristo, el esposo, que da la vida por la esposa. No es la clave esponsal la que nos ayuda a entender, particularmente en el Evangelio de San Juan, la muerte y la glorificación de Jesucristo en la cruz. Y así como del costado de Adán, recuerdan, Dios ha formado a su esposa, la esposa de su Hijo. Así, y de ahí nace Eva, del sueño profundo que le sobreviene a Adán, del costado, de la costilla, en fin, ya son diferentes expresiones. Así de la cruz, del costado abierto de Jesucristo, nace la Iglesia, la esposa. Es decir, siempre es la clave de interpretación para entender nuestra relación con Dios, es necesariamente una clave esponsal. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil de que la imagen del hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio se convierta en el paradigma para nosotros. Pero el paradigma no es el matrimonio de un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. El paradigma es Cristo. Cristo y la Iglesia no son esposos a imitación de los esposos, sino al contrario, los esposos tienen que amarse como Cristo esposo amó a la Iglesia. Recuerdan a San Pablo, ¿no? Esto es lo que se celebra en la liturgia, en sus diferentes expresiones, en cualquiera de los sacramentos, incluso en la oración del oficio divino. Es Cristo esposo que se entrega, que da la vida, que hace fecunda las entrañas de la Iglesia. Hay padres de la Iglesia que incluso hablan de la fuente bautismal, de la pila bautismal, como el útero de la Iglesia. Son palabras de los padres, no son mías. Entonces, qué importante sería el que nosotros tengamos clara esta imagen, la imagen que nos ayuda a entender la historia de la salvación, que nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, que nos ayuda a entender la vida de la Iglesia, la vida de una diócesis, la vida de una parroquia, que nos ayuda a entender lo que ustedes están haciendo aquí. Aquí están preparando esposos, que por el bautismo formamos todos parte de la esposa y por el sacramento del orden somos presencia sacramental de Cristo esposo frente a la Iglesia. Tomado de entre los hombres en favor de los hombres, dirá la carta a los hebreos, si ustedes recuerdan. Entonces, aquí viene una aclaración importantísima. Da la casualidad de que todos los que estamos aquí somos varones, no somos hembras. Quizá psicológicamente nos pueda costar más a nosotros entendernos a nosotros mismos en lo femenino, pero en virtud de nuestra pertenencia a la Iglesia, todos formamos parte de la esposa. Un documento magisterial que habla con toda autoridad de esto es la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, Mulieris Dignitatem. De los números 19 a 24 habla abundantemente de esto, y les animo a, aunque sea, buscar esos números.
Y tiene esta frase que es impresionante, que menos mal que es en labios de un papa y de un papa santo. Dice, frente a la persona de Cristo esposo, todos, hombre o mujer, todos estamos en lo femenino. Por lo demás, cuando Jesucristo habla en sus enseñanzas o en sus parábolas, habla de la relación esponsal, Él se presenta siempre como el único esposo. Y no dice, y las mujeres representan... No dice las mujeres. Es toda la humanidad, todos los demás estamos en lo femenino. Nos ayuda también a entender esto los escritos de los místicos. Cuando los místicos, que son hombres de pelo en pecho, hablan de sí mismos, en su relación con Jesucristo, siempre se refieren a sí mismos en lo femenino. Por ejemplo, la cumbre de la mística probablemente es el poema del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, y dice, ¿a dónde te escondiste, amado? No dice amada. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Habla de Jesucristo, esposo, en lo masculino y hace referencia a sí mismo en lo femenino. Y por lo tanto no nos tiene que resultar, pero de ninguna dificultad, el contemplar a Jesucristo como esposo. ¿Por qué? Porque la metáfora no es Jesucristo. La metáfora son las diferentes representaciones, como por ejemplo el sacramento del matrimonio. Pero la realidad siempre desborda la pobreza de nuestra palabra humana. Es verdad que Jesucristo se atribuye a sí mismo muchos títulos diferentes en los evangelios. Curiosamente, uno de los que nunca se atribuye, de los muchos que se atribuye, jamás Jesucristo, ustedes lo han estudiado en el Sacramento del Orden, jamás se atribuye a sí mismo el título de sacerdote, nunca. Y la razón es muy sencilla, él no quería ser confundido con el sacerdocio de su tiempo. Ahora, todas las figuras que él utiliza nos está dando la fisionomía del sacerdocio de la Nueva Alianza, cuya teología está desarrolladísima en la carta a los Hebreos. Pero habla de sí mismo como el agua, como el pan, como la luz, como la vida, como el pastor. Son incontables las imágenes que Jesucristo se atribuyen. ¿Por qué? Pues porque no hay una sola imagen que pueda agotar el misterio. Porque el misterio siempre desborda la pobre realidad que es capaz de captar la pobrecita mente de cada uno de nosotros. Yo sé que a lo mejor esta charla parece más una clase de teología, pero creo que es muy importante no hacer una distinción entre teología y espiritualidad. Sino nuestra espiritualidad está apoyada en sentimientos que van y vienen, que no tienen ningún sustrato firme. Y nuestra espiritualidad tiene que estar apoyada, construida, edificada sobre el misterio de Cristo. Este misterio insondable, que ni la mente, ni la mirada, ni el oído del hombre jamás ha visto ni oído lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Por eso el misterio siempre es nuevo. Por eso cuando nos ponemos de rodillas, adoramos. Fíjense cómo dice, donde terminan los relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas, de lo poquito que se nos dice que el niño bajó con ellos y les estuvo sometido, les fue obediente y iba creciendo. Y termina ese párrafo diciendo, María guardaba todas estas cosas, recuerdan, en su corazón. Bueno, ¿por qué las guardaba en su corazón? Porque no entendía, porque estaba frente al misterio de su Hijo. Un misterio inagotable, y por muy Virgen María, Inmaculada Concepción y Asunta a los cielos, y Madre de Dios y Madre de los hombres, pues una criatura humana, a quien le desborda el misterio. Las cosas que entendemos las guardamos en la cabecita,
nadie se pone a estudiar con el corazón, no, está memorizando. Las cosas que no entendemos son las que guardamos en el corazón. ¿Y qué es lo que guardamos en el corazón? El misterio. ¿Qué es lo que guardamos en el corazón? El misterio de Jesucristo, que me ha declarado su amor, pero a quien no soy capaz de comprender. Es que yo no sé cómo Dios, pero ¿qué vas a entender tú si eres un microbio de un microbio? Y estamos frente al misterio de Dios revelado en la carne del Verbo. Me gustaría hacer aquí una aclaración que hago siempre y que creo que puede ser muy luminosa. Es aclarar el significado de la palabra misterio. ¿Por qué es importante esto? Pues porque muchas veces tenemos una idea muy equivocada de lo que es el misterio en teología o en la revelación de nuestra fe. Cuando usamos la palabra misterio en el uso cotidiano, imagínense que ustedes ahora, que saben que el comedor supuestamente está vacío de ninguno de nosotros, subimos a comer y nos encontramos 5 vasos rotos y no hay nadie en la cocina. Esto es rarísimo. Dice, pero tú no fuiste el último que estuvo ahí. Sí, pero cuando yo me fui ahí no había nada roto. Pero a lo mejor subió fulana, la señora de la cocina. Miren, yo cuando me fui ahí no había nada roto. Y así uno y otro, ¿qué decimos al final? Chico, esto es un misterio. Una cosa oscura, que no tiene explicación y que no entendemos. Pues esto es rarísimo, una cosa rara que no entendemos. Ese es el uso cotidiano, popular, para andar por casa, que usamos del concepto de la palabra misterio. El peligro es, que está muy bien y que es perfectamente aceptable, el peligro es aplicar esta idea del misterio a la teología. ¿Cuál es el problema del misterio en la teología? Pues otro ejemplo, que no es el de la cocina. Nada, van ustedes y entran en una de estas iglesias antiguas, góticas o románicas o pequeñitas o lo que sea, hace un día de sol radiante en la calle y de repente uno entra en esta iglesia que está muy oscura. Automáticamente la pupila del ojo se dilata, porque como hay poca luz, la poca luz que hay es la que tiene que absorber mi ojo para poder ver y moverme en el interior. Esto lo hace el ojo instantáneamente. Tú vienes de la luminosidad de la calle, de un sol radiante, y entras en el edificio, pero tu primera reacción, ¿qué es? No veo nada, hasta que se dilata la pupila, ¿no? Y luego funcionamos perfectamente por el interior del edificio y vemos perfectamente los objetos, los lugares, etc. Y pasamos un rato ahí y vemos perfectamente con la poca luz que hay, porque el ojo se ha adaptado. Termina la visita y salimos a la calle. ¿Y qué nos pasa? ¡Plas! Nos pega la luz que nos habíamos olvidado, cegadora, que hay en la calle. ¿Cuál es la primera reacción al salir a la calle y nos pega el sol en la cara? No veo nada, ¿no? Cuando entré no veía nada y cuando salí no veía nada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando entré no había luz y cuando salí había demasiada luz. ¿Por qué no comprendemos el misterio? No porque es oscuro como lo del vaso. No entendemos el misterio porque es un exceso de luz. El misterio cristiano, el misterio en teología, no es ausencia de luz, es un exceso de luz. Mi mirada no está hecha en esta vida para contemplar el misterio de Dios. Y por eso el misterio de Dios es una luz cegadora. La contemplación del misterio de Cristo en la Eucaristía, de estar contemplando en la fe, maravillosamente lo explicaba ayer el señor arzobispo en su homilía, hablando de la fe, de la importancia. Cuando estamos frente al misterio de la Eucaristía, mis ojos están oscurecidos porque solo ven un pedazo de pan, pero la mirada del alma está cegada
por el exceso de luz que irradia el misterio eucarístico de su presencia. Entonces, yo soy una persona cegada por el exceso de luz del misterio, o a mí todo esto de Dios y de Jesucristo y hombre verdadero y Dios verdadero y la presencia de Cristo pero que no lo veo, pero es el que actúa en la liturgia, todo esto me parece oscurísimo, rarísimo, y vete tú a saber si me lo creo o no me lo creo. Y tengan cuidado, porque podemos estar viviendo perfectamente convencidos de que estamos viviendo estupendamente bien, y a lo mejor estamos viviendo en la oscuridad, en la ausencia de luz. Cuando lo que tenemos que estar, y esta es la mirada contemplativa, la mirada limpia, que contempla lo eterno, estamos frente a la persona. Por eso nosotros solo tenemos para comunicarnos la pobreza de la palabra humana. Pues imagínense que nuestro Señor Jesucristo nace donde nace, pero solamente hablara alemán. Bueno, pues se pondría a hablar con sus conciudadanos, no sé, de Belén o de Nazaret o de todos esos sitios por donde pasó. Pues qué señor tan interesante, pero no le entendemos nada. El Verbo se ha hecho carne para que con la pobreza de la palabra humana, que también es pobre en los labios de Jesús, se pueda revelar el misterio de Dios al hombre. Cristo es la palabra hecha carne, que con palabras de hombre revela el misterio de Dios. Y miren, si ustedes no lo entienden, bienvenidos al club. ¿Y qué hace uno cuando no comprende? Pues se pone de rodillas y adora el misterio. Ahora, esto que no comprendo, en lo que creo con todas las fibras de mi ser, es lo que da sentido a mi vida. Entonces, Cristo se nos revela, se nos manifiesta a nosotros como el esposo. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré y comeremos juntos. Esta que es, los místicos hablan de la Eucaristía como la cena de los enamorados. Habla, dice San Juan de la Cruz, literalmente, la cena que recrea y enamora. Yo les animo muchísimo a que lean a los grandes místicos. No se asusten, es mucho mejor no entender lo que saben los maestros que las ridiculeces y las simplezas que publica un montón de gente que no tiene ni idea de la vida espiritual. Te están contando el salto de la rana, cuando tienes a los grandes místicos que de verdad conocen los caminos del espíritu. Entonces yo les invito a que contemplen a partir de ahora abundantemente a Jesucristo como el esposo que viene, y nosotros como la novia que espera. ¿No recuerdan cómo ustedes han asistido muchísimas veces a la celebración del bautismo en sus parroquias o donde sea? ¿Recuerdan cómo se le impone una vestidura blanca al bautizado, sea niño o sea adulto? Signo de tu dignidad de cristiano. Con la ayuda de tus padres y padrinos, de los tuyos, consérvala sin mancha hasta el día de Cristo Jesús. ¿En qué consiste la historia de la salvación? Es la historia de una novia colectiva, que somos todo, pero que somos uno. No es un agregado de personas, es que somos uno. Padre, que todos sean uno en Cristo Jesús, de una novia que está a la espera y que se está preparando, que purifica. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Los que han lavado sus mantos en la sangre del Cordero. La Iglesia no hace más que canonizar santos, que creo que es de lo que más orgullosos nos podemos sentir. No me resisto a hacerles un paréntesis de que yo tengo un primo que acaban de iniciar el proceso de canonización en la diócesis de Solsona, una diócesis pequeña de la zona de Cataluña en España. Murió en 2005, una historia impresionante, que la quiera buscar en Google, se llama Javier Sartorius. Y bueno, pues una historia de una conversión maravillosa.
Murió 2 semanas antes de su ordenación de diácono. Terminó sus días monje en un monasterio en las montañas del Pirineo, después de una vida tremenda, horrible, de pecado. Una historia preciosa. Pero la Iglesia no está canonizado, líbrame Dios, está abierta la causa, ¿no? Pero fíjense qué maravilla es ahora pues estos nuevos santos que la semana pasada canonizó el Papa. Son todos hombres y mujeres tan diferentes. Hace no tanto tiempo un sacerdote amigo mío, pues ya somos mayores todos, me decía, ¿sabes que a fulano de nuestra confraternidad sacerdotal le nombraron es el jefe de la rota romana, de la asignatura apostólica, que se llama Alejandro Arellano, ¿no? Yo le conozco desde el seminario menor. Y le digo, pues ojalá en tu confraternidad, en vez de que estén nombrando tantos arzobispos y gente estupenda, a ver si empiezan a nombrar santos. Porque está muy bien lo de los cargos, y a fulano le han hecho arzobispo, y al otro no sé qué, y al otro monseñor primado del mundo, y al otro cardenal de patatín y patatán. Pero chico, todo eso, es que todo se queda todo en el cementerio. O sea, todos esos ropajes, cuanto más ropaje, más material hay para pudrirse en el cementerio. Y la Iglesia es muy cruel, eso os lo digo desde ahora. La Iglesia no se acuerda de nadie más que de los santos. Y por pura caridad de las caridades, se acuerda de todos los difuntos un día al año. Hombre, mencionamos cuya fe solo tú conociste. Una mención así muy de pasada por los difuntos. Pero en ese prefacio, en esa plegaria eucarística, hay un sitio que pone una N, porque ahí sí que se dicen a los santos por nombre, como los que celebramos hoy, por ejemplo. Y yo aprovecho aquí a hacer un pequeño paréntesis para que se les ponga una sonrisita en la cabeza, en la cara, y yo les pregunto, cuando tú te mueras, ¿tú quieres que te celebre el 1 de noviembre o el 2 de noviembre? Tú dime. O sea, tú, tal como estás viviendo, cuando tú te mueras, ¿vas a ser de los de 1 de noviembre, el de todos los santos, o vas a ser de 2 de noviembre, de todos los difuntos? Porque los del 1 de noviembre a ellos se les reza, y los del 2 por ellos se reza. Que es muy diferente. Ahora sería bastante triste toda una vida de misas, de liturgia, de rosario, de no sé cuántos, de iglesia, de tal, y al final, chico, 2 de noviembre. ¿Por qué fracaso, madre de Dios? Sea tristísimo. Pero a lo mejor dice, no, es que, ¿sabes qué? Lo han nombrado que se lo van a llevar a Roma. Sí, pero cuando terminó en Roma, 1 de noviembre o 2 de noviembre. Porque a mí me da igual donde te mueras, te puedes morir en la costa del Pacífico o te puedes morir en la plaza de San Pedro. Pero 1 de noviembre o 2 de noviembre. Y esta es así la vida. Así que tú decides. Porque si pusiéramos el empeño que ponemos muchas veces en tener cargos en la Iglesia, en ser santos, y una frase terrible de Santa Teresa de Jesús, hablando de un sacerdote de su tiempo, que parece que iba muy bien cuando era joven y de verdad se le veía con entusiasmo sacerdotal, y luego acabó con sus ambiciones eclesiásticas. Y dice esta frase: qué lástima, mira tú, fulano de tal, iba para santo y se quedó en canónigo. Eso es, vamos, menos que monseñor. Entonces, frente a esta imagen de Cristo esposo, frente a este misterio, primero, por el bautismo, todos estamos en lo femenino y estamos unidos esponsalmente a Jesucristo. Las archifamosísimas palabras del gran San Agustín: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Entonces, con vosotros soy cristiano quiere decir con vosotros soy miembro de la esposa. Con vosotros soy miembro de la esposa.
Para vosotros sois signo sacramental de Jesucristo, esposo. Esta es la maravilla. Esto es para lo que se están preparando ustedes. Ahora, ¿cómo vas a ser signo de Jesucristo, esposo, cuando no tienes una relación adulta como esposa de Jesucristo? Esta unión esponsal con Jesucristo. Por eso es tan importante que ustedes tengan una vida espiritual en serio. Una cosa preciosa que se puso de moda en mi seminario, que al principio fue voluntario y ahora creo que ya casi lo hace todo el mundo, es que normalmente entre filosofía y teología, pero también en diferentes momentos, puede ser en la mitad de la teología, la gente interrumpía sus estudios y hacía un año de espiritualidad. Nada más que dedicados a la oración, a conocer la vida de los santos, a formación, una cosa maravillosa. Ahora, claro, la gente salía con una formación espiritual, con un conocimiento de la doctrina espiritual, de los místicos, de los grados de oración, de las diferentes etapas de esto, pues una cosa maravillosa, que nos era con natural todas estas cosas. A nosotros no os creáis o no se crean ustedes que nos dejaban hacer mucho apostolado en el seminario, ¿eh? A nosotros nos dijo el director espiritual, pero criatura, ¿qué apostolado vas a hacer si no tienes ni idea de quién es Jesucristo? Si no le conoces. ¿Qué testimonio vas a dar de nada si eres un principiante en la vida espiritual? Porque permítanme también en esto, un pequeño paréntesis en esto. Uno puede ser niño, entramos aquí en el seminario propedéutico, los primeros años, oye, soy una persona infantil, entre paréntesis, la palabra infantil viene de dos palabras latinas, in, la partícula que significa sin, effatus, en latín palabra. ¿Qué es un infante? Una persona que no sabe hablar. ¿Qué es una persona infantil en la vida espiritual? Una persona que no sabe hablar a Dios, que no tiene vida espiritual, que no tiene vida de oración. Oye, que una persona a los comienzos del seminario sea infantil en la vida espiritual, perfectamente comprensible, y es lo normal. La palabra normal viene de la norma, es el plan de Dios. Ahora, si llevas 20 años ordenado y sigues siendo infantil en la vida espiritual, oye, eso ya no es normal. Entonces, si yo les digo, miren, yo he sido el último que he llegado aquí. Cuando estaba llegando, me he encontrado con un niño, me he encontrado con una persona de este tamaño, y hago así con la mano. Digo, me he encontrado con una persona de ese tamaño. Ustedes inmediatamente concluyen que era un niño. Era así de pequeño. Pero si les digo, no era un niño, porque me puse a hablar con él y le pregunté, oye, ¿cuántos años tienes? Y me dice 32. Digo, ¿32? Ah, pues tú no eres un niño, tú eres un enano. Y no es lo mismo un niño que un enano. En la vida espiritual, cuando uno está comenzando, uno puede ser infantil. Lo que no puedes llevar es 20 años de ordenación sacerdotal y ser infantil, porque ya no eres un niño, eres un enano. Y cuando al enano le ponen una mitra en la cabeza, ahí tienes el desastre de los desastres. O le dan unos cargos, porque claro, ya lleva 20 años ordenado, pues le vamos a dar el cargo de rector, de arzobispo, de no sé cuántos, yo qué sé, de los cargos que no sé qué cosas se dan por aquí. ¿Por qué? No, pues es que era un alumno eminente. Oigan, los ateos también son alumnos eminentes. Pero esta persona tiene vida espiritual. Esta persona sabe rezar. Esta persona tiene amistad con Jesucristo. Esta persona tiene unión esponsal con Jesucristo. O sea, no pongas a un enano a pilotar un jumbo con 350 pasajeros. No le des a un enano una parroquia. Ahora, lamentablemente en la Iglesia tenemos a muchas personas que son enanitas en la vida espiritual con cargos de enorme responsabilidad, pero que no están ni en los inicios de la vida interior, que no rezan, que no conocen al Señor, que no han experimentado su amor y que ejercen el cargo como un oficio. Son funcionarios eclesiásticos.
Y tenemos mucho funcionario eclesiástico en la Iglesia. Yo los tengo a montones en mi diócesis. O sea, que a ellos lo que les llena es el papeleo exterior. Las tareas, el que estoy en una reunión, es que soy de la comisión de no sé qué. O sea, ¿eso para qué sirve? Pues ¿tú usted crees que el mundo va a cambiar así? Eso es lo que han hecho los santos. Es así como el cura de Ars transformó Francia. Es así como Francisco Javier le prendió fuego a la India. Entonces, yo creo que es muy importante que nos paremos a pensar qué es lo que estamos formando en los seminarios. Estos son hombres de Dios. Estos son hombres que tienen esta relación, esta unión esponsal con Jesucristo. ¿O es que estamos preparados honrados solterones, funcionarios eclesiásticos, burócratas de las cosas de Dios? Y me parece peligrosísimo. Ahora, si lo que estamos preparando es gente que ha descubierto a Jesucristo como su único tesoro, como la perla de gran valor, que lo ha vendido todo, que lo ha dejado todo, que todo lo estima basura, con tal del conocimiento interno, expresión de San Ignacio en los ejercicios, que todo lo estima basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. ¡Qué diferentes! ¡Qué raza de hombres tan diferentes! Ustedes, vamos, agarran esta diócesis y la ponen patas arriba, que van a decir, pero ¿qué rayos ha pasado en este lugar? Entonces, la unión esponsal con Jesucristo, lo voy a repetir, y perdonen que sé que vamos muy despacito en este tema porque no hemos hecho, vamos, ni acariciar la superficie. La unión esponsal con Jesucristo es para todo bautizado. Ahora, y aquí damos un paso al frente muy importante y muy significativo. La unión esponsal con Jesucristo es idéntica para todos en el cielo. En la vida eterna hay un solo esposo del que todos formamos parte de la esposa y por toda la eternidad. En esta vida, aquí en la tierra, en la iglesia peregrina, la unión con Jesucristo esposo puede darse de dos maneras diferentes. Hermanos, en esta vida, no en el cielo, en esta vida la unión con Cristo esposo puede darse de dos maneras. Puede darse una unión mediata, esta palabra es clave, apúntenla por favor, unión mediata con Jesucristo, o una unión inmediata con Jesucristo. La misma palabra lo dice, es unión mediata con Cristo esposo, con la colaboración de un signo sensible, una unión mediata, una unión a través de un medio. La unión inmediata, también la misma palabra lo dice, es unión con Jesucristo sin un signo sensible. De aquí que la unión mediata con Jesucristo esposo es la que se vive, esta unión con Cristo esposo, en el sacramento del matrimonio. Ahora nos detendremos incluso, si no es en esta charla, en la siguiente, para explicar con cierta abundancia esta unión preciosa con Jesucristo esposo en el sacramento del matrimonio. Es una unión mediata. ¿Quién es el esposo en el sacramento del matrimonio? Jesucristo. Lo que pasa es que no se lo decimos a la gente. El esposo es único, pero no confundan la especie del pan con la presencia real de Jesucristo. ¿Qué es el marido para la mujer y la mujer para el hombre? Una especie sacramental. Es un signo visible, lo que se ve, de lo que verdaderamente importa, que es lo que no se ve. ¿Qué es lo que se ve? El signo, el pan, el marido, la mujer. ¿Qué es lo que no se ve?
a Jesucristo. Cuando una persona se casa con Jesucristo, se desposa con Él. No se desposa con el signo. Evidentemente que te llamaré mi marido o te llamaré mi mujer. Pero siempre supondrá, como todo sacramento, un ejercicio de fe. Por eso, sin fe, no hay sacramento del matrimonio. Si yo no estoy constantemente, por eso unos casados deberían de ser adultos en la fe. Lamentablemente estamos muchas veces casando paganos. ¿Por qué? Porque se acercan al sacramento del matrimonio con muy poquita referencia a Jesucristo. Empezando por la pésima preparación que les damos nosotros. Mi madre, que siempre ha sido uno de mis más grandes críticos, me imagino que las madres de ustedes serán cosa parecida, me decía, si es que a mí me parece un horror cómo hacen ustedes las cosas en la iglesia. O sea, tú para ser sacerdote estuviste 8 años en un seminario. Y para que tus hermanos se casen, les dan 4 charlitas, un encuentro no sé qué, un jajaja con un ágape, un testimonio de tal, y venga, a vivir juntos y hasta que la muerte nos separe. Y dice, pero ¿eso cómo va a sobrevivir? ¿Qué clase de sacerdote eres tú si te digan la preparación que le dan a los matrimonios? Yo que algo de razón tenía, ¿no? No, tampoco digo que vayan los pobres casados 8 años a un seminario, pero no nos vendría mal que por lo menos se les explicara con suficiente abundancia teológica lo que significa recuerdan la palabra misterio, la luminosidad de esta unión con Jesucristo. Que yo viva de tal manera que tú en mí te encuentres con Jesucristo. ¿No les parece una vocación impresionante? Jesucristo me ha escogido a mí para que yo le represente a Él frente a esta persona. Tú eres el signo sacramental que Jesucristo y la Iglesia me han dado para que yo me pueda encontrar con el Señor Jesús. Y que nunca se confunda el signo con el significado. ¿Por qué fracasan muchos matrimonios? Pues que esperamos del signo lo que solamente me puede dar el significado. Sé que estoy hablando muy deprisa, que son cosas muy ideológicas, pero yo creo que con la información que tienen ustedes las van a ir captando. Aparte de que esto es simplemente el comienzo de lo que quiero decir. Por eso, esta unión mediata tiene que significar que Jesucristo escoge a una persona para hacerse presente de manera permanente y fiel a otra persona. Cristo me ha elegido a mí para hacerse presente en tu vida. Cristo te ha elegido a ti para hacerse presente en mi vida. Por eso es muy importante quién elijas para ser el signo de Jesucristo. La cosa no es si es guapa, si es simpática y tiene mucho dinero. Yo con esta persona voy a llegar a ser de los de 1 de noviembre. O con esta persona, milagro es que si llego al día 2. Porque el día 2 es el purgatorio, pero no todo el mundo tiene garantizada la salvación, según el magisterio de la Santa Madre Iglesia. Entonces, una pregunta, ¿aquí en la diócesis de ustedes los viudos se pueden volver a casar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Un viudo se puede volver a casar con la Iglesia? ¿Sí o no? Uy, qué poco convencidos están, díganlo con un poco más de entusiasmo, ¿sí o no? Que sí, de acuerdo. ¿Por qué se puede volver a casar un viudo? Porque el esposo no cambia. El que cambia es el significado. Que yo he estado casado contigo durante X años, fallece mi cónyuge y la persona que me representa a Cristo ha cambiado. Tengo un nuevo marido, un nuevo signo. Pero la persona que me representa es la misma, que es Jesucristo, ¿no? Yo creo que es una manera muy bonita de entenderlo. Cristo no cambia, la realidad no cambia. La persona representada no cambia, que es Cristo. Lo que cambia es el representante. Entonces, que no me equivoque. No es que he tenido 2 maridos. Jesucristo sigue siendo el único esposo.
si soy un hombre o una mujer de fe. No es que yo he tenido 2 maridos, se murió mi esposo y ahora no. Hay 2 personas diferentes que me han hecho presente a la misma persona de Jesucristo. Cosa tan bonita, ¿no? Es precioso. Entonces, esta unión que se da mediata en el sacramento del matrimonio se vive en 2 órdenes: en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia. Los 2 órdenes son establecidos por Dios. El orden de la naturaleza no es pecado y el orden de la gracia o el orden sobrenatural es virtud. No. El orden de la naturaleza es obra, hechura de las manos de Dios. El orden de la gracia, obviamente, también. Lo que pasa es que precisamente los que en este mundo están llamados a unirse a Jesucristo esposo de una manera mediata, con la colaboración de un signo sacramental, el marido para la mujer y la mujer para el marido, están llamados a vivir esto en estos 2 órdenes. Ustedes recuerdan cuando en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, de los versículos 25 en adelante, sobre todo hasta los 36, versículo 37, San Pablo habla de si es mejor casarse o permanecer en la soltería. ¿Se acuerdan de todo aquello, no? Bueno, yo no creo que haya versículos en la Santa Biblia más estúpidamente comentados de esos, porque la sabiduría y la teología que transmiten es impresionante. No dice el que se casa hace mal y el que permanece virgen hace bien. Dice el que se casa hace bien. Son 2 órdenes. El que no se casa hace mejor. Luego, cuando hablemos de la unión inmediata, explicaremos eso. Pero, ¿se acuerdan cuando dice San Pablo, el que se casa tiene el corazón dividido? ¿Recuerdan? No es una división subjetiva, hermanos. Es una división objetiva. Es decir, ¿qué sería la división subjetiva? El pecado. Yo estoy unido a Jesucristo, traiciono a Jesucristo con una criatura, se me ha dividido el corazón. Eso es el pecado, pero eso se puede dar en la Virgen consagrada, el Virgen consagrado y en los casados. Es una división del corazón de la que habla San Pablo objetiva. Es decir, es la división entre 2 órdenes: el orden de la naturaleza, el orden de la gracia. Y claro que siempre en esta vida va a haber una tensión entre esos 2 órdenes. Yo quisiera ahorraros preocupaciones, dice San Pablo. Estoy seguro que ustedes conocen a personas que han sido estupendos solteros, fantásticos seglares, comprometidísimos en la iglesia, con una formación muy seria, que se han tomado en serio la vida cristiana, seguro que los han conocido. Pero de repente se casan y tienen el primero y el segundo hijo. Oye, y de repente fulano ha desaparecido de la parroquia. El que a ustedes no les han dicho alguna vez, cuando estás muy metido en las cosas de la iglesia, cuando se enfadan tus padres y te dicen, ya solo falta que te mudes a la parroquia, solo falta que te lleves la cama, porque desde que estás con el padre fulano de tal, que si catequesis y evangelización y la hora santa y patatín, aquí no se te ve el pelo en casa. Eso sí, son los mismos padres que se quejaban cuando eras un golfo y un sinvergüenza y andabas por la calle haciendo de todo, porque nunca están contentos. ¿Sí o no? Bueno, pues a ese que solo le faltaba llevarse la cama a la parroquia, de repente se casa y, oye, entonces tú te encargas mañana. Pues mira, que no voy a poder. ¿Por qué? Porque tengo unas obligaciones de la naturaleza que tengo que llevar a un niño al colegio, que tengo que llevar a un niño al hospital, que tengo que hacer las tareas en casa. O es que desde que te has casado has desaparecido de la iglesia. Oiga, perdone, yo no he desaparecido de la iglesia. Yo estoy ejerciendo mi compromiso en la iglesia de una manera diferente, que a lo mejor no es en la parroquia, y es en el santuario de mi casa. Ahora, claro, es una tensión. Se te ponen los 3 niños enfermos y hay una sola misa en tu pueblo. ¿Y qué haces? ¿Dejas a los niños en la cama enfermos y tú y tu mujer se van a misa?
Pues mira, vete tú, que ya iré yo el domingo que viene. Dice, joder, y no fuiste a misa, pero si tú nunca has faltado a misa. No, sí, ven tú a tener 3 niños pequeños enfermos. Y muchas veces no lo entendemos. Lo primero que no entendemos son los curas. Es que ya desde que te casaste no se puede contar contigo. No podrá contar usted, pero nuestro Señor Jesucristo no sabe lo mucho que cuenta conmigo en mi casa, Porque muchas veces asociamos el tomarnos en serio nuestro lugar en la iglesia, lo confundimos con la iglesia, con la parroquia. Diga, la iglesia está en muchos sitios, está en las calles de nuestra ciudad. Y nos parece que clericalizar a los laicos es la mejor manera de tener laicos comprometidos. Y tienes un montón de seglares corriendo por el altar que, miren, a mí me ponen que me llevan los diablos. No, es que soy ministro de la comunión, es que ya casi te quitan el copón de las manos. Pero ¿usted quiere ser cura o no quiere ser cura? Me parece estupendo, yo los he tenido magníficos ministros extraordinarios de la comunión, pero normalmente quitan lo de extraordinario y se quedan con el ministro de la comunión. Y vamos, me dice, ¿quiere que le lleve el copón al sagrario? Oiga, el sagrario está a 4 metros del altar. Si usted cree que yo soy paralítico o soy inválido, dígamelo, pero de verdad que no me va a dar, no se me va a dislocar el tobillo para llevar yo el copón al sagrario, que me hace bastante ilusión y para eso me hice cura. Ah, claro, es que como usted no da participación a los laicos, oiga, mire, esto se llama el presbiterio, viene la palabra presbítero. ¿Qué hace usted aquí? El resto, que es bastante grande, eso es lo que le toca a usted. La fábrica, la oficina, la universidad, la calle, la tienda, eso es lo de usted, el sacerdocio común de los fieles. A veces tenemos que hacer las sacristías más grandes porque ya no cabe un seglar más los domingos por la mañana. Y todos se quieren poner un uniforme, y todos se ponen una túnica, y todos se ponen una crucecita, y todo. Mira, estupendo. Ahora, en eso no consiste. Entonces, la división del corazón, repito, es una división objetiva. Es la tensión que se da en esta vida entre los dos órdenes. El orden de la naturaleza y el orden de la gracia, que, repito una vez más, son 2 órdenes establecidos por Dios desde el principio, desde la creación del mundo. Vamos a detenernos aquí, continuamos ahora en la siguiente charla.